Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Personas están sacando cita para placa pequeña y esta ya no existe. Banserio sigue con su Scavenger Hunt 3.0. Investigación sobre el asesinato de Miguel Uribe. Incendios están afectando a los españoles. Habitaciones de ensueño fueron construidas por hermanos. A esta hora y como todos los días me place saludar a nuestros televidentes dándoles una cordial bienvenida a una nueva emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con el Departamento de Impuestos, pues ellos han dado a conocer información de que hay personas que están sacando cita para poder reclamar la placa pequeña y recordemos que esta placa ya no existe más. Cuando las personas van a reclamar su placa es una única placa y es la de color azul. Por ese motivo le piden que cancelen estas citas porque están quitándole la oportunidad a otras personas de buscar su placa. El Departamento de Impuestos tiene importante información para compartir con la comunidad, especialmente con los conductores, porque recordemos que a partir del año 2025 solamente se están emitiendo placas de número grande, las que conocemos de color azul clarito. Por lo tanto, ya no se entregarán placas pequeñas como se hacía anteriormente. Todos los conductores que hayan pagado el impuesto, bien sea del medio año o del año completo del 2025, recibirán únicamente la placa grande y todas aquellas personas que la han recibido solo hay la placa grande. Lo que ha ocurrido es que hay personas que están solicitando citas por error supuestamente para recoger la placa pequeña. Por ese motivo el Departamento de Impuestos le hace una solicitud a esas personas para que cancelen dichas citas, ya que solo se debe solicitar una cita y es para reclamar la única placa que se ha entregado, que es la placa azul clarita grande. Ya la placa pequeña que contenía la letra A y el número de la placa, esa ya no la están entregando. Ante esto, les piden encarecidamente que cancelen estas citas. Cambiando de tema, la Fundación Lanta Papiamento junto con el Consulado de Colombia en Aruba están organizando una serie de cursos gratuitos para la comunidad hispanohablante, colombianos o latinos que deseen aprender papiamento. Esto no solamente para la comunidad inmigrante, pero también para todos aquellos que quieran perfeccionar el idioma. El conocimiento del idioma papiamento es muy importante para que una persona inmigrante pueda integrarse en la comunidad de Aruba. Por esta razón, el Consulado de Colombia en Aruba, en colaboración con la Fundación Lanta Papiamento, están organizando un curso de papiamento y cultura de Aruba dirigido a personas hispanohablantes residentes en Aruba que aún no dominan el idioma. Esta es una invitación especial y que va dirigida a la comunidad colombiana y en general latina que vive en Aruba. El curso es completamente gratis y se impartirá 2 veces por semana. Cada clase tendrá una duración de 60 minutos. 2 docentes graduados en papiamento estarán a cargo de la enseñanza. El curso comenzará en la 3ª semana de agosto y los objetivos es aprender a hablar y escribir completamente y correctamente en papiamento, familiarizarse con diversos aspectos de la cultura de Aruba, mejorar las oportunidades laborales de los participantes. Todo esto contribuirá a que los inmigrantes se integren mejor en la sociedad de Aruba. Se invita a las personas interesadas a inscribirse en el Consulado de Colombia llamando al 561-1095 o para más información también lo podrán visitar. Están ubicados en el edificio de Marisol Building. Banserio, que es una iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba, está casi concluyendo con su campaña espectacular conocida como Scavenger Hunt 3.0. Hasta este próximo 17 de agosto, los niños y sus familias participantes tienen para así completar los retos y también buscar los lugares en los cuales ellos debían participar.
Como sabemos, Van Serio es una iniciativa de la Oficina de Turismo de Aruba. Ellos actualmente tienen una campaña para los niños de Aruba conocida como Scavenger Hunt 3.0. El tiempo vuela y las vacaciones largas ya están por terminar. Por ese motivo, Van Serio quiere que los niños disfruten los últimos días de la vacación en compañía participando en Scavenger Hunt 3.0. Solo faltan algunos días más para completar todas las tareas y visitar los 16 lugares para poder participar por premios increíbles. Enciendan su auto y únanse a la aventura junto a Mayla y Ricky antes del domingo 17 de agosto a las 6 de la tarde. Deberán formar el grupo y redescubrir nuestra isla. Recuerden que la participación es gratuita y deberán registrar el grupo en el app My Aruba, haciendo check-in en los 16 lugares a través del app, completando las 21 tareas dentro del app, incluyendo 2 tareas bonus. Si completan todo esto antes del 17 de agosto, podrán ganar premios como estadías de fin de semana, paseos en catamarán, aventuras en el Parque Aricoc, comidas gratis y mucho más. Y no olviden el sorteo del cooler bag que Ricky tiene activo. Empezamos nuestra ronda internacional con las investigaciones que continúan para así poder conocer más detalles del asesinato de Miguel Uribe, que el lunes en la madrugada falleció después de estar luchando 2 meses por su vida. Sabemos que en este momento ya hay más de 6 personas detenidas. Sin embargo, los investigadores podrían estar concluyendo que esto se debió bien sea a lo que se conoce como Marquetalia o también la guerrilla del ELN. Por el magnicidio hay 2 líneas de búsqueda, una investigativa a cargo de la Fiscalía y otra de inteligencia militar y policial. En esa segunda dijo el ministro de la Defensa que hay una hipótesis más fuerte. Que es el cartel de la segunda Marquetalia. No solamente son la principal amenaza contra los firmantes de paz, sino que también se trasladó a un senador de la República de Colombia, a Miguel Uribe, que en paz descanse. La relación entre la segunda Marquetalia y el magnicidio de Miguel Uribe surge de la captura de Catherine Andrea Martínez Martínez, la mujer señalada de haber entregado el arma con el que el sicario atentó contra la vida del senador. Su captura fue en Caquetá, región donde delinque esa disidencia. Uno de sus cabecillas, el Zarco Aldinever, fue asesinado en Venezuela por el ELN. El ELN asesinó al Zarco Aldinever en territorio venezolano, muy cerca a la frontera colombo-venezolana. Las razones, las de todo cartel, la pelea por el narcotráfico. Al parecer, entre ellos mismos se robaron algún cargamento de cocaína. En medio de esas disputas entre grupos guerrilleros en Venezuela, Nicolás Maduro propuso unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana para combatirlos. Nosotros no tenemos ninguna disponibilidad o disposición u orden para alistar tropas y enviarlas a otro país. Nosotros tenemos la disposición y la orden clara, de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, de disponer de toda la capacidad militar y policial para solucionar los problemas aquí en nuestro territorio. Sin embargo, el presidente Petro apoyó la idea de Maduro de articular los ejércitos para acabar el narcotráfico en la frontera. Dijo en X que ordenó que por encima de las diferencias políticas los ejércitos deben coordinarse. Pues hablando de este tema, el día de ayer cientos y miles de colombianos quisieron pasar allí con flores blancas y pañuelos blancos a darle el último adiós a Miguel Uribe, quien lamentablemente falleció. El dolor de la comunidad no solamente es por este vil asesinato, pero también porque para Colombia se podría rememorar una historia bastante negra que ocurrió hace casi 40 años en la época de Pablo Escobar. Frente al Capitolio Nacional, las flores y banderas blancas comenzaron a multiplicarse con la llegada de quienes venían a despedir a Miguel Uribe Turbay. Desde temprano, las filas se extendían por la Plaza de Bolívar y allí los esperaba una fotografía del senador. En los rostros, el gesto contenido de quienes se preparaban para un adiós. El silencio, interrumpido por pasos y oraciones, llevaba implícito un mensaje que se repetía en cada abrazo: reconciliación. Sufrí también cuando su madre murió. Y por lo que él representa como persona, todos sus pensamientos, sus proyectos de vida que tenía,
y porque creo que debemos vivir en paz y respetarnos. Me dio alegría de ver esa fortaleza de esa mujer, de ese señor que se llevaron, ese papá, ese esposo, ese líder, todo por Colombia y no nos lo dejaron. Pero bueno, entonces le pedimos al de arriba, todo está en el de arriba, mi amor. Yo vengo porque en mi corazón lo llevo y lo llevaré siempre a las personas de bien. Y hemos tenido tal vez un mal día, un mal momento, de que un hombre que iba con buenos pensamientos, con buenos planes, sacándonos adelante a Colombia, entonces yo le pido el favor al pueblo que está escuchando, si no nos acogemos a la paz que da Dios arriba en el cielo y aquí en la tierra, nos comeremos los unos a los otros. Algunos emprendieron viajes largos solo para caminar los últimos metros hasta el féretro. Cambiando de tema, vamos ahora a Paraguay, en donde un delincuente fue encontrado por el dueño de una vivienda robando allí en su lugar. Sin embargo, él le sacó un cuchillo y la persona, por defenderse, disparó allí accionando esta arma en contra de su brazo. El incidente se registró en horas de la madrugada en una vivienda del barrio Mocayate de Villa Elisa, cuando un hombre ingresó al quincho con una bolsa, aparentemente para reunir objetos de valor. Las cámaras de seguridad captaron al intruso recorriendo el lugar, hasta que fue sorprendido por el propietario, quien lo enfrentó con un revólver calibre 22. Según el reporte, el sospechoso lo amenazó con un cuchillo de 15 centímetros, lo que llevó al dueño de la casa a efectuar un disparo que impactó en el antebrazo izquierdo del intruso. Tras la herida, el propietario, temiendo que el presunto delincuente portara otra arma, lo obligó a quitarse sus prendas de vestir para verificarlo, lo hizo recostarse boca abajo y lo mantuvo reducido hasta la llegada de la policía, no sin antes darle una patada en la cabeza. También se incautaron el revólver utilizado y el cuchillo que portaba el sospechoso. El herido con antecedentes fue asistido por bomberos voluntarios y trasladado al Hospital del Trauma bajo custodia policial. Por disposición del Ministerio Público, quedó detenido y con prisión preventiva. En el barrio Mocayate de esta ciudad, ¿verdad? Esta persona fue sorprendida por el propietario cuando se encontraba en el quincho de su casa preparando cosas para hurtar. El propietario lo altea y en ese momento el supuesto autor con un arma blanca lo amenaza, motivo por el cual el propietario efectúa un disparo con un revólver de su propiedad y este disparo impacta en el antebrazo izquierdo del supuesto autor. El sindicado en el supuesto autor cuenta con 2 antecedentes por transgresión a la ley 1340/88 año 2025 y por hurto año 2023. Con relación al propietario de la vivienda, aparentemente lo obligó a desvestirse al supuesto delincuente. Mencionó sobre el hecho. Bueno, el propietario estaba temeroso de que este supuesto autor siga teniendo otro tipo de arma por él, entonces le obligó, ¿verdad?, a que quite la parte de arriba, por ejemplo, para ver si entre la cintura no tenía otro tipo de arma. La persona aprehendida fue rápidamente socorrida. Nosotros rápidamente, al notar que tenía una herida, convocamos a bomberos voluntarios, acudieron rápido a nuestro llamado y fue derivado al Hospital del Trauma custodiado por un personal nuestro. En el momento también comunicamos toda la actuación a la agente fiscal de la unidad penal número 2, quien dispuso que esta persona, una vez dada de alta, permanezca en esta comisaría a disposición del Ministerio Público. Entre tanto, en hospitales de Guayaquil, en Ecuador, hay madres que se encuentran preocupadas por el sistema de pediatría y también para los neonatales. Indican que donde están allí naciendo los niños o donde los están llevando al médico, están presentando problemas de salud. Fue un constante ir y venir de madres en el Hospital Universitario de Guayaquil la mañana de este martes. Tenían en común el temor causado por la noticia del fallecimiento de neonatos en esta casa de salud por una bacteria y otras causas. He hablado con algunas mamitas y me han dicho que sí, ya no quiero llevar a mi niño por el miedo. Con miedo, pues ya es mío, antes lo di antes de tiempo que me entere todo eso, si no, no diera luz aquí. Algunos pacientes consultados por Televistazo sumaron otra preocupación, no por la atención de los doctores, sino por el desabastecimiento de vitaminas y otros medicamentos.
Para mí no hay vitamina, entonces yo le digo, ¿y aquí no hay? Dicen, no, aquí no hay, entonces me mandaron a comprar afuera. Para la presión, la hipertensión, no hay nada tampoco. Y algunos baños no tienen ni papel higiénico, no tienen ni jabón para lavarse las manos, eso sí es verdad. Desabastecimiento que para el Colegio de Médicos del Guayas afecta a todo el sistema público de salud y por eso insisten en la declaratoria de emergencia. Para que a través de una licitación nacional o internacional por fuera del CERCOP o dentro del CERCOP se pueden hacer los procesos de compra, principalmente por fuera del sistema de compras públicas, con una negociación directa con los laboratorios, con los proveedores, con las empresas que producen todos los insumos para que el costo sea bajo y el sistema de salud en este momento salga del bache en que estamos. La Federación Médica Ecuatoriana se suma, cuestiona la falta de gestión de las máximas autoridades de cada unidad médica y la reducción de 421 millones de dólares en el presupuesto del sector de la salud en los últimos 3 años, que para este 2025 es de 2.798 millones. No hay gestión. Hacen, por ejemplo, hasta ahora el presupuesto programado y el presupuesto que se ha utilizado no pasa del 12 o 15%. Hasta este momento ya estamos en agosto del 2025. Entonces eso da una idea de la pésima gestión administrativa. Alarmas que se vuelven a encender en el sistema público de salud. Cambiando de tema, hay más de 13 incendios activos en estos momentos en España en distintas ciudades. Según lo que han indicado, por lo menos 2 personas perdieron la vida y más de 7 han resultado heridas por estos incendios forestales. España vive una de las jornadas más críticas del verano, 16 incendios activos. Uno de los más graves se encuentra en Ourense, una rápida expansión de las llamas que ha arrasado 7.000 hectáreas. En Castilla y León ha habido más de 8.000 evacuados, pero la situación de Molezuelas de la Carballeda es la que más alarma. Extremadura mantiene activos 3 incendios, con especial preocupación por Jarilla y Urdes. Es importante el que reforcemos desde el ámbito de la prevención y de la gestión de los montes, una competencia autonómica, como saben, que reforcemos las políticas preventivas y que fortalezcamos también las políticas de gestión forestal. Se mantiene la fase de preemergencia para coordinar el despliegue de recursos y así sofocar todos los incendios que azotan a España lo antes posible. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Importante información para jóvenes que van a vivir solos para esta época en la universidad. Hombre entrena cargando un tronco. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Porque punta tu esse tamo também? Sim, leuk! Doc, wat bij daar is het? Bamber, Doc, bamber! Het is dia 3 de julho até dia 7 de agosto. Sim, um momento para nos comunicar com a Anto também. Custa, o que ainda vai que prêmio. Ah, me te gostaria. Venga, sério, uma iniciativa de Aruba Tourism Authority.
Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que hay muchos jóvenes acá en Aruba también que están viajando al exterior, por ejemplo, a Holanda, Estados Unidos, a continuar con sus estudios superiores. Sin embargo, el desprendimiento del nido para muchos de ellos es algo complejo. Sin embargo, hoy estaremos hablando de algunos tips para estos jóvenes. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Es un mundo nuevo lleno de independencia y toma de decisiones. Para algunos estudiantes universitarios, la transición no es fácil. Es una nueva situación, hay nuevas expectativas, donde podrías estar en una ciudad nueva donde no conocemos nuestros recursos, podríamos estar lejos de nuestro pediatra por primera vez y el médico que hemos visto posiblemente por 18 años consecutivos. El Dr. Zachary Bittinger del Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio dice que los padres pueden ayudar a sus hijos con decisiones que podrían tener que tomar hablándoles de los riesgos del abuso de sustancias y salud sexual. Porque lo cierto es que tomarán la decisión que quieran sin importar su consejo, pero tenemos que asegurarnos de que comprenden las implicaciones. Bittinger recomienda ayudarlos a tomar el control de su salud, asegurándose de que conozcan su historial médico. Si su pasado incluye ansiedad o depresión u otras condiciones de salud mental, asegúrese de tener un plan para que puedan obtener ayuda si es necesario. Además, si un joven toma medicamentos, asegúrese de que sepa cómo adquirirlos. Deben tener el contacto de un proveedor de atención médica si lo necesitan y hablar sobre la importancia de atender las necesidades básicas de la salud. Cosas que damos por sentado, como nuestra dieta, nuestro ejercicio, nuestro sueño, todo se pone bajo el microscopio cuando se trata de la universidad. Así que asegurarnos de que conversamos esos temas puede hacer que todos se responsabilicen. Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos a este hombre que está entrenando con un tremendo tronco en su espalda, acompañado de su mascota. Muchas personas le indican que podría estar ya acostumbrándose desde ahora para Semana Santa. En plena rutina de ejercicios, un hombre se viralizó en TikTok al ser visto entrenando al cargar un tronco en su espalda mientras su perro lo alaba. Los usuarios de la plataforma incluso compararon el momento con la película Rocky por la intensidad del esfuerzo, según comentaron cómo está entrenando para Semana Santa. Según el clip, se destacó la valentía de esta persona al observar que le da una vuelta al parque. Ante la mirada de vecinos, el hombre continuó con su recorrido junto a su mascota. El video de un hombre entrenando con un tronco en su espalda junto a su perro fue comparado con un entrenamiento militar. Los usuarios en TikTok reaccionaron al indicar que ese tipo de ejercicios suelen hacerse en las Fuerzas Armadas, destacando el nivel de resistencia y fuerza que conlleva. Además, lo felicitaron por no rendirse. Y si hablamos de imágenes que se viralizan, vean a estos hermanos que construyeron habitaciones de ensueño en su vivienda. Pues allí cada habitación tiene una temática diferente. De niños, todos soñamos con una casa fantástica llena de colores, lugares de juegos y cuartos con temáticas extravagantes. Con esta idea, unos hermanos en Estados Unidos hicieron realidad este sueño. Mediante la cuenta, hicieron un house tour donde mostraron cada rincón del hogar de uno de ellos, dejando maravillados a sus seguidores con la creatividad para decorar cada espacio. El video muestra desde una habitación con temática disco hasta una trampa que dirige a una piscina llena de cubos de espuma. En los comentarios se puede ver el entusiasmo de las personas que felicitan al hombre por su gran trabajo, ya que en su propia cuenta de TikTok documentó cómo fue que creó cada espacio en la casa de ensueño de todos, dice uno de los tantos comentarios que dejaron. El video inicia con Nelly saltando desde el segundo piso, ya que cuenta con un sistema de poleas que le permite bajar a la primera planta. Ahí empieza la locura. Lo que parece ser una máquina expendedora en realidad es una entrada secreta que lo lleva a una habitación totalmente plateada, propio estilo de disco. Luego encuentran otra puerta que al alarla se le cae la manija, revelando que si se pega a una pared, esta señala el camino hacia un cuarto temático de Blockbuster, llena de cintas de VHS. Así el recorrido continúa por más habitaciones de ensueño, como una palanca que los lleva a una piscina de objetos de espuma, una puerta infinita que es la entrada a una habitación en la que se puede escribir con calor, y hasta dos puertas temáticas de la serie de comedia Friends.
A esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de CMB Banco Amigo. CMB tiene información. Todavía ustedes no han cumplido su sueño de verano, ya sea para remodelar su casa, comprar un auto nuevo o irse de vacaciones que tanto desean. Caribbean Mercantile Bank están listos para ayudarlos a lograrlo. Presoliciten hoy mismo a través de www.iamigo.com y reciban un Summer Cashback Bonus de 1.200 florines con un préstamo personal. Aplican condiciones. Y nos vamos ahora a Perú con un taxista que trabaja en el aeropuerto de este país y allí tiene 11 celulares en el display de su taxi. Todo esto para no perderse ninguna carrera. Un taxista que brinda servicios en los exteriores del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez del Callao en Perú acaparó las miradas al mostrarse con casi una docena de celulares en su vehículo. Como era de esperarse, la escena no tardó en convertirse en viral en la popular red y generar una ola de comentarios. En un video, Wilmer, el usuario, mostró la gran cantidad de teléfonos móviles que tenía en el parabrisas. Todo parece indicar que el taxista quería acaparar todas las aplicaciones de taxi para no perderse ninguna carrera. En lugar de sentirse estresado por algún robo ante el gran número de aparatos móviles, el hombre mostró una actitud relajada y divertida frente a la situación. Con una sonrisa demostró que los teléfonos los utilizaba para su negocio de transporte y otros para mantenerse en contacto con su familia. Algunos hasta sugirieron que los celulares eran parte de un plan para convertir su taxi en el más eficiente del aeropuerto o que eran teléfonos olvidados por sus clientes. Sin embargo, las imágenes se viralizaron. Y cerramos nuestra emisión de miércoles con nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad este motociclista que decidió avanzar con su perrito que estaba en su moto allí en su espalda. Lo mejor de todo era cómo iba vestido. En una concurrida avenida, un joven fue captado conduciendo su moto con su perro en la espalda. El video que muestra la inusual escena se viralizó rápidamente entre los usuarios de internet, reflejando las cosas insólitas y surrealistas que suceden día a día. El hecho insólito ocurrió cuando un joven esperaba en el semáforo que cambiara a verde. En ese preciso momento, un usuario grabó el instante en que su perro estaba sobre su espalda. Lo más curioso de la escena fue que el perrito llevaba unos lentes muy llamativos y estaba protegido de una manera particular para evitar Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos pueden seguir. Estamos en Facebook, nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima emisión.